Entonces, hoy día vamos a hablar eh, de esa parte epidemiológica que básicamente nos lleva a lo que es la historia natural de la enfermedad. Y aunque no lo crean, no parece, pero les invito a que revisen los exámenes. Hay preguntas de este tipo, de las más simples, ¿ya? Pero a pesar de que son simples, invita a veces al error por una situación de que a veces no lo consideramos, ¿ya? Y cuando hablamos de medicina preventiva, eso va desde lo que es niveles de prevención, que hay que saberlos reconocer, a veces no es tan sencillo, ¿ya? Hasta la parte de profilaxis específica en algunas patologías. Y punto. Con eso hemos terminado todo lo que concierne a la parte infecciosa. Bueno, vamos a empezar comentando algo de las enfermedades transmisibles. Este concepto no es solo frufru, fíjense que un concepto completo de lo que es una patología infecciosa o una enfermedad infecciosa, van a fijarse cómo termina. Nos dice que es una enfermedad, no es otra cosa que un conjunto de alteraciones, bueno, está obvio eso, que provoca la presencia, multiplicación, eso es importante, multiplicación de un microorganismo patógeno, que podría ser virus, bacteria o hongo, ¿ya? En un organismo animal que no necesariamente es humano, y miren cómo se completan, bajo ciertas condiciones ambientales. O sea, y este concepto que es tan antiguo, ya que está en las primeras páginas de cualquier libro de patología infecciosa, ya, al final es importante. Trabajando en el medio ambiente se controlan muchas enfermedades infecciosas, ejemplo, dengue. O sea, sí tiene que ver el medio ambiente. Pero a ver, trabaja en el medio ambiente para la hipertensión arterial. Claro, quizá de repente también podría ser, pero no es tanto en las no infecciosas. Y en las infecciosas sí, tiene que ver el medio ambiente. Otro ejemplo claro es lo que creo que lo comentamos ya cuando hablábamos de malaria, lo que han hecho en la costa norte. Han reordenado con regadío intermitente los arrozales y eso hace de que el vector no complete su ciclo. O sea, reordenando el medio ambiente han logrado controlar. Se ha controlado, no hay malaria falciparum hace ya años en la costa norte, ¿no? Entonces sí tiene que ver el medio ambiente. Entonces, cuanto más se tome en cuenta esos tres aspectos, la forma de controlarla es mucho más fácil, ¿ya? Mucho más. O sea, no es solamente la patología que se da en el humano, sino básicamente los tres componentes. En ese entender, esos tres componentes de agente, huésped y medio ambiente, y que tanto nos han hablado desde que estábamos en el primer año en el pregrado, sí es importante, ¿ya? Y es importante incluso para aplicar nuevos conceptos. En general, ya cuando el agente, el huésped y el medio ambiente están presentes los tres, no significa que haya enfermedad. Les voy a poner un ejemplo. Si yo estoy en el cono norte, por ejemplo, donde hay aedes y hay criaderos de aedes, no significa que yo deba de desarrollar dengue necesariamente, no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede haber un equilibrio. Y justamente la presencia de los tres en estado de equilibrio, no hay enfermedad, ni siquiera hay transmisión, ¿ya? Y a ese equilibrio le dan un nombre especial que se llama periodo prepatogénico, o sea, antes de que inicie el propio problema de lo que es el cuadro infeccioso. Ese concepto, cuidado, ¿ya? Ese concepto, hasta en los exámenes MIR lo colocan, claro, lo adornan de una manera diferente que uno no se da cuenta que les están preguntando de eso, ¿ya? Pero si uno lo mira bien, al final es ese mismo concepto. Entonces, cuando está en equilibrio, los tres componentes, o sea, tanto, en este caso lo huésped sería el humano, eso porque nosotros hablamos de patología en humanos, el humano, por poner un ejemplo, podría ser un vector, digamos, el componente tanto del ambiente como el que se va a encargar de transmitir, y digamos, el agente vendría a ser un virus, hablando específicamente de dengue como ejemplo. Los tres podrían estar en equilibrio, ¿ya? Y no haber enfermedad. Y eso, a ese equilibrio se le llama periodo prepatogénico. Cuidadito, periodo prepatogénico. Y es más, no es que no interaccionen, interaccionan los tres, pero en un equilibrio. Y no hay enfermedad, ¿ya? No hay enfermedad. Entonces, este equilibrio del que estamos hablando, entre agente, medio ambiente y huésped, ¿ya? Entre agente, medio ambiente y huésped, puede en algún momento haber una interacción tan cercana, ¿ya? Puede haber una interacción tan cercana que si es que lo hay, ¿ya? Si es que lo hay, obviamente esa interacción de los tres va a resultar
en lo que es la enfermedad. O sea, este equilibrio se rompe cuando existe transmisión. Si no hay transmisión de enfermedad, el equilibrio va a estar ahí siempre, ¿ya? Para que exista el equilibrio, tomamos medidas preventivas, para que se mantenga en ese periodo prepatogénico. Esa es la idea. La idea no es erradicar al medio ambiente o desaparecer a la gente, porque si la gente pudiera, también diría, en todo caso, mejor eliminamos al huésped. No, y la idea no es esa, la idea es que haya equilibrio. Entonces, mientras no haya transmisión, el equilibrio se mantiene, y con actividades de prevención de toda índole, simple y llanamente, nosotros vamos a tener que al final ese equilibrio va a permanecer de forma perpetua. Entonces, cuando existe interacción muy cercana, esa triple interacción, que si hablamos de teoría de conjuntos, digamos, sería esta intersección que están viendo ahí, la triple intersección, esa es en realidad la enfermedad. O sea, la enfermedad infecciosa se va a dar cuando existe interacción, no como podríamos pensar solamente entre agente y huésped, sino también el medio ambiente participa en cualquier enfermedad infecciosa, ¿ya? En cualquier enfermedad infecciosa, son las tres. Cuidado con estos conceptos, porque miren, esta es una pregunta de examen, por ejemplo, ¿ya? Esta es una pregunta de examen. Se sobreentiende que ese simple concepto está bien entendido y todo lo demás, y te preguntan, ¿no? Y vale lo mismo que un caso clínico de aquellas patologías, digamos, que donde entra laboratorio y todo lo que quieran, vale lo mismo, hay que responderlo. Lógicamente esta pregunta es directa porque nos dicen los tres elementos que interactúan en el periodo prepatogénico, ya saben a lo que se refiere prepatogénico, o sea, es antes de que se produzca la enfermedad. Acá hay otro detalle más, dice, en la historia natural de la enfermedad. Ahorita hablamos de qué cosa es la historia natural de la enfermedad. Está claro que la respuesta acá sería ambiente, agente y huésped, ¿no es cierto? Ya, claro, muy bien. Sin embargo, ¿qué cosa es historia natural de la enfermedad? Porque cuando nosotros hacemos el pregrado, siempre nos hablan, ¿no? Nos ponen, no sé, tuberculosis, y por ahí desarrollan historia natural de la enfermedad. Fiebre tifoidea, historia natural de la enfermedad. Hoy en día nosotros ya no vemos la historia natural de ninguna enfermedad. ¿Por qué? Porque si la diagnosticamos, no observamos, lo tratamos. Por lo tanto, estamos, entre comillas, abortando esa historia natural de la enfermedad. Por ejemplo, una historia natural de la enfermedad en TB sería observar desde que inicia el cuadro clínico y no hacer nada, o sea, no le damos tratamiento. Dejamos que evolucione, historia natural, hasta que se muera o se resuelva por sí solo. Tengamos un paciente con VIH y veamos cómo observamos, ¿no? Cómo observamos cómo se va deteriorando en los años, disminuye su CD4, adquiere infecciones oportunistas, cómo se muere, listo. Esa es la historia natural de la enfermedad. Entonces no es común hoy en día ver la historia natural de ninguna enfermedad infecciosa porque apenas diagnosticamos, y ese es el objetivo, lo tratamos, ¿ya? Pero la historia natural se refiere a eso, ¿ya? Se refiere a eso. Pues yo les podría colocar una pregunta muy simple. ¿Existe convalecencia cuando hay tratamiento? Miren cómo algo que es tan simple puede llevarles a errores. ¿Existe o no? O sea, yo le doy tratamiento a una persona, suponiendo que sea fiebre tifoidea, le doy tratamiento, se recupera y le digo, ¿está en estado de convalecencia? ¿Está bien dicho eso? No, porque el estado de convalecencia es parte de la historia natural de la enfermedad, cuando se recupera por sí solo, ¿ya? Entonces el estado de convalecencia, a veces lo decimos simplemente porque nos hemos acostumbrado a usar ese término y en realidad no está del todo correcto. Ya vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces no se olviden de ese triple equilibrio en el periodo prepatogénico, ¿ya? Que nos habla obviamente del inicio de la historia natural de la enfermedad. Y miren esta otra pregunta, ¿ya? Esta otra pregunta también de examen, ninguna es inventada, también es de examen. Y fíjense cómo ya la cosa pareciera un poco más complicada, pareciera, ¿no? Dice, ocurre antes de las manifestaciones clínicas y depende de las condiciones del medio ambiente, del agente y del huésped. ¿A qué cosa se está refiriendo? Al periodo prepatogénico. O sea, les pueden preguntar de la primera forma o les pueden preguntar así. Esa triple interacción de huésped, medio ambiente y agente, ¿ya? Cuando no hay manifestaciones clínicas significa que están en equilibrio, y eso se refiere al periodo prepatogénico, o sea, antes de que empiece la enfermedad infecciosa propiamente. Puede permanecer de forma eterna como periodo prepatogénico. Esa sería la idea. La idea no es que se enfermen. ¿Cómo, por ejemplo, se evita eso? Por ejemplo, si hubiese una vacuna para el dengue, el arbovirus estaría ahí, el vector estaría ahí, el medio ambiente estaría ahí y el huésped también, pero no habría enfermedad, ¿no? Estaríamos en un periodo prepatogénico de forma permanente. Entonces, esas son medidas preventivas que se pueden tomar. No solamente son de acción, digamos, directamente contra
contra el agente infeccioso, sino puede ser por prevención, por vacunas también. Entonces es el periodo prepatogénico, ¿ya? Es el periodo prepatogénico. Muchas personas en este tipo de preguntas se equivocan y colocan, por ejemplo, periodo de incubación. Claro, es obvio, porque si no he leído el tema, puedo pensar, ¿no?, que podría ser un periodo de incubación. ¿Ya? Y el periodo de incubación, ¿qué cosa es? Es cuando ya se ha producido la transmisión y necesariamente va a haber manifestaciones clínicas, pero es antes de también. En eso se parece al periodo prepatogénico. En el periodo prepatogénico no hay transmisión, están ahí los tres, no hay nada. Pero en el periodo de incubación ya se produjo la transmisión, está destinado a que necesariamente exista manifestaciones clínicas tarde o temprano, ¿ya? Pero hasta que estas aparezcan, está incubando. Incluso hay más conceptos, ¿no? Cuando ya aparecen las manifestaciones clínicas y no son nada específicas, por ejemplo, ya empieza la cefalea, el malestar, qué sé yo, malestar y cefalea es común para muchas cosas. Eso es generalmente un prodromos, ¿no? El prodromos, cuando empieza, no es específico. Y ya el cuadro florido, obviamente, ya es el cuadro clínico instalado. Pero vamos a ir avanzando de poco a poco, ¿ya? Vamos a ir un poquito desenredando estos conceptos que son, entre comillas, aburridos, a nadie le gusta leer, la verdad a mí tampoco no mucho, no es muy atractivo, pero como vienen los exámenes, igual hay que enfrentarlos, ¿ya? Y hay que clasificarlos bien. ¿Quedó claro esto, no es cierto? Ya, sigamos. Entonces, en este periodo prepatogénico de equilibrio, ¿ya? De equilibrio entre agente, huésped y medio ambiente, nosotros vamos a ver interacciones de ida y vuelta, por darle un nombre, interacciones bidireccionales, o sea, va a interaccionar agente con medio ambiente, por ejemplo, y el medio ambiente también con el agente. Lo mismo con el huésped y lo mismo la otra interacción que sería medio ambiente huésped o agente huésped, ¿no es cierto? Triple interacción y esa interacción siempre es bidireccional. Entonces eso va a generar otros conceptos más, ¿ya? Va a generar otros conceptos más y son justamente estos que están acá y que también motivan preguntas de examen. En todos los exámenes donde se les ocurra preguntar, estas son unas posibilidades de pregunta, ¿ya? Entonces, a veces nos ponen para diferenciar infectividad con patogenicidad, con virulencia, ¿no? Con antigenicidad. Son conceptos que hay que ir recordándolos, ¿ya? Obviamente la mayoría lo conoce, estoy seguro, pero hay que recordarlos y bien. Por ejemplo, infectividad. ¿Ya? Infectividad, como su nombre lo está indicando, es la capacidad que tiene un agente infeccioso o un patógeno, como quieran llamarlo, de invadir un organismo y provocar una infección. O sea, llegar hasta la infección nada más. ¿Quieren ejemplos? Cuando un niño adquiere la tuberculosis primaria, por ejemplo, no desarrolla cavernas, ni hemoftisis, ni se muere, ni hace fiebre, ni baja de peso, simplemente se infecta. Otro ejemplo, cuando adquirimos el citomegalovirus de recién nacidos, ¿ya? No produce enfermedad. Cuando adquirimos el criptococo, cuando estamos en los parques en medio de palomas y respiramos las deyecciones secas de las palomas e inhalamos el criptococo y nos infectamos con el criptococo. Pero ahí queda. Eso es infección. O sea, infección no necesariamente es enfermedad, ¿no? VIH, la persona se infectó, pero no desarrolla la enfermedad hasta después de mucho tiempo, después de años, pero ya está infectado. Entonces, hasta ahí, hasta estar infectado, es la capacidad de infectar, justamente se llama infectividad de la gente. Vuelvo a repetir, capacidad de un patógeno, puede ser virus, puede ser parásito, puede ser bacteria, puede ser hongo, de invadir un organismo y provocar una infección. O sea, que se infecte, ¿ya? Pero no necesariamente eso significa enfermedad, ¿ya? No necesariamente significa enfermedad. De ahí ya van naciendo otros términos que son más que todo folclóricos, el portador sano, en VIH mucho se habla, ¿no? El portador, y el mismo paciente viene y te dice, yo soy portador o tengo la enfermedad. ¿Por qué? Porque quiere que a su manera un poco uno le explique, ¿ya? Pero más o menos hace referencia a esto. En la gran mayoría de las veces, si no es en todas, el estar infectado no significa que estés enfermo, ¿ya? El mejor ejemplo es la TB. Acá siempre lo digo y lo voy a seguir repitiendo, toditos estamos infectados con TB. Pero no significa que estemos enfermos con tuberculosis. Pero sí estamos infectados. Con criptococo estoy seguro toditos también estamos infectados, el 100%. Pero no significa que van a recibir anfotericin B o les van a hacer una punción lumbar, porque eso es cuando se reactiva, ¿ya? Cuando se produce la enfermedad. Por citomegalovirus, anticuerpos, toditos seguro que tenemos anticuerpos también para citomegalovirus. Y eso es el resultado de que nos hemos infectado en algún momento. Toxoplasma, toditos también, estoy seguro, han comido alguna vez parrilladas, esas término medio, 3/4 a meo cocer, y se han metido toxoplasma en algún momento. O han jugado con el gato, han dormido con el gato, ¿no? Y también
se han infectado con el toxoplasma, pero no significa que deban recibir tratamiento para el toxoplasma, están infectados nada más. ¿Ya? Eso es infectividad, ¿ya? Que quede claro, o sea, no es que se va a enfermar. Pero ahí viene ya un término que va más o menos en escala, va yendo. Esta de acá, patogenicidad. Dice capacidad de un microorganismo para producir enfermedad en los huéspedes susceptibles. O sea, primero va a infectar, es obvio. Lo ideal sería que ahí quede en el peor de los casos, pero hay veces que no queda ahí, sino que infecta y produce enfermedad. Entonces la capacidad para infectar es infectividad. Pero ya el paciente ha estado infectado, si no se queda ahí, si no produce enfermedad, eso se debe a la patogenicidad que tenga la gente. No todos tienen la misma patogenicidad. Por ejemplo, si comparamos, no sé, por decir, tuberculosis, bacilo tuberculoso, por decir, ¿ya? Con Clostridium botulinum. A ver, inféctense con botulismo y no desarrollen cuadro clínico, es poco probable, porque es mucho más patogénico. Pero la TB no tanto, por eso que uno se infecta, pero no desarrolla enfermedad. Entonces, infectividad es hasta que se infecta y patogenicidad cuando desarrolla cuadro clínico, cuando produce enfermedad. O sea, dos términos que van de la mano, que van en secuencia incluso, porque primero es infectividad y después es patogenicidad, pero que no son lo mismo. Y que a veces motivan preguntas de examen y uno puede confundirse si es que no lo tiene bien claro. Pero el mismo término más o menos les ayuda, ¿ya? El término más o menos les ayuda a tener un concepto de qué puede ser. ¿Y qué cosa es virulencia en todo caso? Vamos a ordenarnos. Infectividad hasta que se infecta. Patogenicidad, la capacidad de que no solo se infecte, sino se produzca la enfermedad. Pero esta enfermedad puede ser leve, moderada o severa, ¿no es cierto? O algunos incluso llevar hasta el fallecimiento. Entonces, cuanto más agresivo sea, será más virulento. ¿Ya? Por eso dice, es la capacidad de un microorganismo de provocar daño orgánico una vez establecida la infección. Entonces, habrá gérmenes que son más y menos virulentos. Por ejemplo, de lo que conocemos a la mano, ¿qué tendríamos como para... De la TB hablemos de nuevo. Siempre cuando, ahora que van a hacer la residencia, cuando uno ingresa y hace su rotación externa en el extranjero, lo primero que te preguntan es sobre tuberculosis y sobre Bartonella, porque se supone que somos expertos en tuberculosis y Bartonella, porque eso es una enfermedad del Perú, ¿ya? Y a veces no quedamos muy bien parados, ¿ya? Entonces vamos a seguir hablando de tuberculosis. Tenemos la tuberculosis MDR y tenemos la tuberculosis sensible. ¿Cuál creen que es más virulento? ¿La MDR o la sensible? Solamente quiero ver si están confundiendo infectividad, patogenicidad y virulencia. Ya, pero si les quito el término de virulento y les pregunto lo mismo, ¿cuál produce enfermedades más graves? Que no es equivalente a decir cuál es más fácil de contagiar. Fíjense, ¿son cosas diferentes o no? O sea, no estamos usando los términos, pero estamos hablando de cosas diferentes. Por ejemplo, si digo, la tuberculosis, y esto es cierto, la tuberculosis MDR es más difícil de contagiar que la tuberculosis sensible. La tuberculosis sensible es mucho más fácil, ¿ya? Sin embargo, la tuberculosis MDR no se contagia tan fácil, ¿ya? Estamos hablando de ¿qué? De infectividad. Entonces ustedes, cuando se infectan con TB, lo más probable es que sea TB sensible, ¿ya? El problema es que nosotros ya infectados fabricamos el MDR con el tiempo. Y cuando se reactiva, a veces hacemos cuadros de MDR. Pero es porque estamos expuestos permanentemente a esos ambientes. Entonces, miren, son términos diferentes. Por regla, los gérmenes más virulentos son menos infectivos. Eso hay que acordarse. Por ejemplo, si hablamos de estafilococo aureus, hay un estafilococo aureus que es sensible a la oxacilina, ¿no? Y hay un estafilococo aureus que es resistente a la oxacilina, donde usamos vancomicina, ¿no? Es obvio que el resistente a la oxacilina es más agresivo, por lo tanto significa que es más virulento, que es lo mismo. Pero ¿cuál se contagia más fácil? ¿Ya? Entonces están utilizando dos términos diferentes. Para adquirir un estafilococo de la comunidad no necesitan hacer ningún mérito, fácil. Pero para adquirir un estafilococo meticilino resistente necesitan estar intubados, por ejemplo, con un tubo endotraqueal conectado a un metileo mecánico, porque así nomás no ingresa. O sea, ingresa más difícil, infectividad, pero es más agresivo, virulencia.
¿ya? O sea, no es una relación directa, no es que los más agresivos más fáciles se infectan, no. Generalmente es a lo revés, ¿ya? Y hay más términos, por ejemplo este de aquí, transmisibilidad, cosa que es muy fácil de entender, el término lo está comentando, lo está diciendo, será pues la mayor o menor capacidad para transmitir la enfermedad, ¿no? Capacidad de un microorganismo de pasar de un individuo infectado a otro sano y lógicamente después de haber pasado también infectarlo, ¿no? Eso es transmisibilidad, un término muy fácil de entender. Entre mutación y antigenicidad también, mutación es un término muy claro, su mismo nombre lo indica, o sea, se define casi por sí mismo. Capacidad de realizar cambios en la secuencia de nucleótidos de su ADN, cuando hace cambios, muta. Un ejemplo de un agente patógeno que mute muy fácilmente es el virus de la influenza. Por eso todos los años sale una nueva vacuna para la influenza estacional. Si van a usar la vacuna el año pasado, probablemente no van a tener el éxito que uno quisiera, porque muta muy, muy pronto, ¿ya? El VIH también tiene la capacidad de mutar muy frecuentemente. Saludos, doctora. ¿Y qué cosa es antigenicidad? Vamos a poner un ejemplo. Con ejemplos funciona mejor la cosa. Digamos yo me infecto con fiebre tifoidea. ¿Significa que nunca más en mi vida voy a hacer fiebre tifoidea? ¿O puedo volver a hacer? Sí, ¿no es cierto? Puedo volver a hacer. Una persona que se infecte por un herpes genital, ¿nunca más en su vida va a hacer herpes genital? ¿O dependerá que si se expone podrá volver a hacer una y otra vez? Sí. Pero a lo revés, una persona que tiene hepatitis B, ¿puede volver a infectarse y desarrollar enfermedad por hepatitis B? Raro. Generalmente no. No está ni siquiera descrito. Entonces, eso tendrá que ver con la mayor o menor antigenicidad. Antigenicidad es cuando ingresa el microorganismo, la cantidad de anticuerpos que genera, la capacidad de estimular tu sistema inmune. Hay veces que estimulan tan bien que ya quedas protegido para el resto de tu vida. Ejemplo, fiebre amarilla. Las personas que tuvieron fiebre amarilla ya no van a tener nunca más en su vida fiebre amarilla. Están protegidos porque la única infección que ingresó, ¿no?, generó gran respuesta inmunitaria que lo protege de futuras infecciones. ¿Por qué? Porque tiene gran poder de antigenicidad. El lado contrario sería, por ejemplo, la fiebre tifoidea o la Escherichia coli, si quieren. ¿Acaso una mujer que haya tenido una infección urinaria nunca más va a tener porque ya tuvo? No, puede tener cuantas veces sea, porque no tiene gran poder de antigenicidad. Ya, o en todo caso, los anticuerpos que genera no son protectores. Por eso dice bien claro, es la capacidad de un antígeno, que vendría a ser el microorganismo, ¿no?, para inducir la respuesta inmune. Cuando genera gran respuesta inmune, tanto así que puede proteger a la persona por el resto de su vida, tendrá pues gran capacidad de antigenicidad. Pero si no lo hace, su capacidad será mínima, ¿ya? Entonces estos términos hay que ir recordando, ¿ya? Hay que ir recordando. Son características de la gente, porque también tienen del medio ambiente y del huésped, pero lo que más les van a preguntar es del agente. Hay que acordarse bien, hay que definir bien a lo que se refiere. Y miren, aquí está una pregunta que dice, señala el término que no corresponde a una propiedad del agente etiológico, y les dan las alternativas. ¿Cuál van a elegir? Claro, les hablan del agente etiológico, y un agente etiológico puede ser infectivo, si tiene la capacidad de infectar. Si tiene la capacidad de mutar también, esta propiedad ya está ahí, ¿no? Patogenicidad, si no solo infecta, sino produce enfermedad. Y antigenicidad, si es que es capaz de despertar la respuesta inmunitaria. Pero susceptibilidad no es del agente etiológico. ¿De quién vendría a ser? Del huésped, así es, ¿ya? Entonces, por eso les digo, hay características así. Pero en el huésped no hay mucho problema, ¿ya? La mayoría de los términos menos enredados están en el agente etiológico. Está claro y muy bien, concuerdo con ustedes, es susceptibilidad porque es del huésped. Esta pregunta es interesante, dice, la virulencia de un agente infeccioso se mide a través de... Y nos dan alternativas. Tasa de ataque, letalidad, mortalidad, infectividad. Para empezar, no existe tasa de infectividad, porque no hay forma de saber cuántos se están infectando, porque muchos de los que se infectan no se nota, ¿ya? Pero esas otras tres sí existen, ¿ya? Y como estamos hablando de características del agente infeccioso, nos interesa una de ellas nada más. ¿Cuál creen que puede ser? De forma general. Virulencia, habíamos dicho, sí produce mayor o menor daño, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, un agente muy virulento
podrá hasta matar, pero un agente poco virulento seguramente va a producir un cuadro que se puede hasta autolimitar de repente y no va a pasar absolutamente nada. ¿Ya? Por ejemplo, nadie se va a morir por un herpes genital, seguramente. Es algo que se suicide, ¿ya? Pero no se van a morir. Pero digamos, si hablamos de anthrax, probablemente sí, si es que no se toman las medidas adecuadas. ¿Ya? Entonces la virulencia está en relación a eso. Entonces una forma de medir virulencia, aunque parezca crudo decirlo, es cuántos se mueren pues de los que se infectan. Si se mueren pocos, no es muy virulento. Si la mayoría se muere, es altamente virulento. En el caso, por ejemplo, de influenza, la famosa H1N1, que ya a lo cómico a veces se llega cuando se habla del tema, la influenza H1N1, por ejemplo, comparado con la influenza estacional, ¿cuál es más virulento? La influenza estacional es más virulenta. Mata más. La tasa de letalidad es baja del H1N1, pero enferma más. O sea, fácilmente se contagia, mucho más fácil que la estacional, pero mata menos. Ya, entonces, de las dos influencias, de la estacional, que es la influenza B, y la influenza H1N1, que nos está acompañando ya hace unos 3 o 4 años, si me dijeran cuál es la más infectiva, cuál se transmite más rápido, la H1N1, pero cuál es más virulento, la influenza B, ¿ya? O sea, hay que diferenciar eso, ¿ya? Hay que diferenciar eso. Y si hablamos de influenza A en general, ¿se acuerdan que había una H5N1? ¿Ya? Que estaba empezando un brote y felizmente quedó ahí. ¿Ya? Esa sí tenía una tasa de letalidad de 60%. O sea, más de la mitad tenían que morirse sí o sí. En la última epidemia severa que hemos tenido en el año 2009, ha habido millones de infectados. No ha habido miles, ha habido millones de infectados. Oficialmente se han muerto, ¿cuántos? 11. Entonces no es tan letal, pero sí infecta a un montón de gente. Tiene gran poder de infectividad, su virulencia no es tanta. Pero imagínense que sea el H5N1, que tiene 60% de letalidad, se hubieran muerto unos 4 o 5 millones de personas, eso sí sería muy letal. ¿Ya? Entonces noten la diferencia. Entonces la virulencia se mide qué tanto puede matar, y ese qué tanto puede matar es la tasa de letalidad, que al final es un porcentaje simple, ¿no es cierto? ¿Cuántos se mueren de los que se infectan o de los que se enferman? Tasa de mortalidad es más que todo es un término, ¿qué les puedo decir? Estadístico, que ustedes ya lo conocen, han tenido una clase. Sin embargo, les quiero tocar esto. ¿Qué es la tasa de ataque? Porque hay preguntas que vienen así sobre la tasa de ataque, que todavía lo van a ver ustedes cuando hagan la otra clase de vigilancia epidemiológica propiamente. Tienen otra clase todavía con el doctor Flores, ¿ya? Pero les quiero adelantar. Mide la velocidad más o menos con la que se propaga una enfermedad, ¿ya? En términos generales, esa es la tasa de ataque. Sirve más o menos para saber qué tan rápido puede propagarse. Bueno, los detalles lo harán con el doctor Flores. Entonces es letalidad, ¿ya? No se olviden, de virulencia. Muy bien. Puede haber preguntas de este tipo, muy directas, simples de entender, solamente hay que leer, ¿ya? Hay que leer uno por uno, con cuidado de escoger la alternativa que corresponde. Acá dice, por ejemplo, la primera es la capacidad de un agente infeccioso de entrar y desarrollarse o multiplicarse en un huésped. Eso no sería transmisibilidad, ¿eso qué sería? Eso sería infectividad, ¿no es cierto? Ya. El otro dice es la capacidad de un agente infeccioso de modificar o variar alguna característica de su especie. Esto, si bien claro no lo dice de forma muy directa, estaría haciendo referencia a mutación más que a otra cosa. No es tampoco transmisibilidad. Creo que estamos de acuerdo. La siguiente dice es la capacidad de un agente de penetración en un huésped. No está muy claro. No es un concepto completo para ninguno de los que hemos comentado. El otro dice es la capacidad de un agente infeccioso de pasar de un huésped a otro. Acá está mucho más claro. Hasta ahorita, si es que la siguiente alternativa no es más clara, la alternativa sería la D. Vamos a la siguiente. Dice es la capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad en un huésped susceptible. ¿Eso qué sería? Eso es patogenicidad, así es. Entonces creo que está claro. Fíjense cómo acá, si bien es cierto, es simple la pregunta, pero podría servir para más o menos nosotros intuir cómo nos preguntarían si nos preguntaran por otro concepto. Si esta misma pregunta fuese la patogenicidad sería la alternativa E, por ejemplo, ¿no? Muy bien.
Y también hay características del huésped. Ahora, en características del huésped no hay gran cosa en realidad para confundir, pero sí es importante que ustedes sepan clasificar al paciente. Y lo mismo en un cuadro clínico, y eso hoy en día estamos acostumbrándonos y nos lleva a cometer menos errores cada vez. Lo primero que nos preguntamos es, ¿inmunocompetente o es inmunosuprimido? Porque las patologías de inmunosuprimidos son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, una interesante forma de clasificar en general, en dos grupos nada más, a los pacientes, es ver si es inmunocompetente o inmunosuprimido. Lógicamente hay enfermedades inmunosupresoras, no solo es VIH, todo lo que sea, por ejemplo, lupus, tuberculosis, lo que sea enfermedades del tejido conectivo, que sean sometidos a corticoterapia prolongada, personas que hayan recibido trasplantes de órgano sólido, personas que tengan algún tipo de neoplasia y estén en quimioterapia, o simplemente que tengan la neoplasia ya son inmunosuprimidos. Y hay estados fisiológicos también, la ancianidad, la gestación, que no son enfermedades, son estados fisiológicos, también son inmunosupresoras en algún grado. Ya, entonces es importante clasificar eso, ¿ya? Es importante clasificar. Por ejemplo, detectan toxoplasmosis ocular como un cuadro de uveitis posterior, por ejemplo. Y eso siempre sucede y el oftalmólogo te lo manda. Anda que te den tratamiento porque lo que tienes ahí es un toxoplasma. Hay dos cosas ahí para definir. Primero, ¿es inmunocompetente? Si es inmunocompetente, no requiere tratamiento. ¿Por qué? Porque no le está haciendo absolutamente ningún daño. Y si tiene disminución de la agudeza visual, debe ser por otra cosa. Pero si me lo mandan y es paciente con VIH y está con CD4 en 100, la cosa es diferente, ¿no? Ahí sí, ese toxoplasma que no le hace daño a nadie, le puede causar daño y hay que tratarlo. Entonces, el clasificar entre inmunocompetente y inmunosuprimido, más que una costumbre, ahora es casi una necesidad. Y hay que siempre tratar de preguntarnos si tienen algún estado de inmunosupresión. Hay enfermedades de exclusiva presentación en inmunosuprimidos, ¿ya? No sé si ustedes se acuerdan, ya son algunos meses, no creo que todavía lleguemos al año, incluso han puesto unos letreros bien graciosos en Jesús María, prohibido dar de comer a las palomas, y creo que había una multa de 200 soles al que les daba de comer. Eso, por ejemplo, es absurdo, ¿ya? ¿De dónde nace esa situación? De que hubo un anciano que se murió por criptococosis en un hospital. Y obviamente para la prensa todo lo que sea con nombre científico o que tenga que ver con medicina, todo es novedoso y es obvio porque ellos no han estudiado medicina. Entonces han propagado la idea de que la criptococosis es letal. Bueno, quizá tengan algo de razón, pero no manejan lo que nosotros manejamos. Criptococo es fácil infectarse, pero para desarrollar enfermedad tienes que ser inmunosuprimido. Y es más, la enfermedad es por reactivación del criptococo, no es porque te has infectado en ese momento. La infección, cuando uno inhala, hace una especie de neumonitis, una bronquitis, pero es a nivel de algo respiratorio. La meningitis por criptococo siempre es por reactivación de personas que hace mucho tiempo se han infectado y que cuando se han inmunosuprimido han reactivado su criptococo. Entonces, en ese caso específico del señor, se habría infectado cuando era adolescente, cuando era niño, quién sabe, y no sé si por su ancianidad o creo que tenía alguna enfermedad concomitante, bueno, estaba inmunosuprimido y ha hecho una criptococosis. ¿Qué tiene que ver eso con no dar comida a las palomas? O sea, había la idea de que si yo me encuentro con una paloma y respiro cuando la paloma está aleteando, ya fui, porque va a entrar el criptococo y me voy a morir. No. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo se puede cometer cosas aberrantes si uno no está bien informado. ¿Ya? Esa cosa, por ejemplo, no tiene ningún sentido. ¿Ya? Pero hasta ahora están, creo, ahí los letreros. No sé, cuando uno se da una vuelta puede encontrar. Y estaba prohibido. Y crearon pánico en la gente. Los niños se van a morir. Decían, no, todo el mundo está infectado con criptococo. Es fácil infectarse con criptococo. Pero de eso a que desarrolles enfermedad, y mucho menos en meninges, difícil. Lo mismo cuando hay toxoplasma en los pacientes con VIH a nivel del cerebro, esa imagen captadora de contraste en anillo que causa convulsiones, ¿es porque se ha infectado ese momento? ¿O es porque tenía su toxoplasma hace muchos años, como cualquiera de nosotros, y simplemente se ha reactivado cuando se ha inmunosuprimido gracias al VIH? Eso es lo que ha sucedido, ¿ya? Entonces a veces decimos, no críes gatos al paciente con VIH, porque te vas a contagiar con el toxoplasma y vas a tener problemas. No, la persona ya tiene su toxoplasma además antes. Por eso es incluso que se pide el IgG para toxoplasma, no el IgM. El IgM mide agudeza y el IgG mide memoria o una infección pasada, ¿no? Porque cuando pedimos el IgG lo que queremos es ver si ya tuvo desde hace mucho tiempo el toxoplasma y está en riesgo de reactivarse, ¿no?
Entonces, pequeños detalles a tener en cuenta. Bueno, eso es en lo que es inmunocompetentes e inmunosuprimidos. Fíjense que es muy diferente manejar un inmunosuprimido o pensar en patologías de inmunosuprimido respecto a patologías en el inmunocompetente. Sin embargo, hay otras cosas también. La susceptibilidad, que justamente habíamos visto que era propiedad o característica del huésped, dependerá principalmente de que sea inmunocompetente o inmunosuprimido. Esa es una de las cosas. Pero también depende de otras cosas, como habíamos comentado, estados fisiológicos muchas veces, como en el caso de gestación, ¿no? Estado, digamos, en las edades extremas de la vida, ¿ya? ¿Y el género tendrá que ver? Claro que sí. ¿Para las enfermedades infecciosas? Sí. Por ejemplo, Bartonella está demostrado, enferma más al sexo masculino. Está demostrado. ¿Por qué? No me pregunten porque no lo sé. No está la explicación, pero estadísticamente e históricamente enferma más al sexo masculino. ¿Ya? Entonces tendrá que ver. ¿Ya? Las infecciones de tracto urinario, otro ejemplo. Yo espero más en el sexo femenino, por una situación anatómica y todo lo demás. Entonces tiene que ver esa situación. ¿Ya? Tiene que ver. ¿Raza tendrá que ver? Sí. Por ejemplo,